Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Víctor Flores Santana, estudiante del 3SB1, y el día de hoy llevaremos a cabo los cálculos para un circuito trifásico en conexión estrella-estrella. Así que vayamos a ello, de favor. Ok, veamos primero los componentes del circuito. Tenemos un voltaje de 169.7056 volts, el cual se hace referencia al voltaje pico, un valor para la resistencia de 3 ohms y un valor para la bobina de 10.61 milihenries. ¿Qué conocemos teóricamente? Bueno, sabemos que el voltaje de fase va a ser lo mismo que el voltaje de fase de la fuente, así que en este caso ambos son iguales. Para obtener el voltaje RMS o el voltaje eficiente, sabemos que es el voltaje pico entre raíz de 2. Para saber la impedancia de la bobina, sabemos que es 2pi por la frecuencia y esto por el valor de la bobina. En el caso del voltaje de línea, sabemos que es raíz de 3 el voltaje de fase. Y por último, la corriente de línea es igual a la corriente de fase. Así que primero vayamos con la impedancia. Bueno, para esto sabemos ya la fórmula, la sustituimos y tenemos un valor de 4 ohms. Así que saquemos el valor de nuestra carga, el cual sería 3 ohms más J4 ohms, el cual nos daría un valor de 5 ohms con un ángulo de 53.13 grados. Una vez esto, sacamos el valor del voltaje RMS, el cual nos da 120 volts, y con este podemos sacar el valor del voltaje de línea, el cual es raíz de 3 el voltaje de fase, que serían 120 volts, el cual nos daría 207.84 volts, que podemos aproximar a 208 volts. En el caso de la corriente de fase, tendríamos que sería el voltaje de fase entre la impedancia de fase o el valor de la carga de fase. Entonces tendríamos que serían 120 volts con un ángulo de 0 grados, que sería el que tomaríamos primeramente, y entre 5 ohms y el ángulo de 53.13 grados que ya calculamos previamente, lo cual nos daría el valor de 24 amperes con un ángulo de menos 53.13 grados. Y del lado derecho tendríamos cómo se expresarían los voltajes de fase y los voltajes de línea. Y últimamente tenemos la corriente de línea, que dijimos que es igual a la corriente de fase y por lo tanto es igual a 24 amperes también. Ya por último, para calcular las potencias ocupamos la fórmula de corriente de fase por voltaje de fase y en este caso por coseno del ángulo, que es para la potencia activa o potencia promedio, lo cual como resultado nos da 1728 volts la potencia de fase. En el caso de la potencia reactiva de fase es de 2304 voltiamperes reactivos y en el caso de la potencia aparente de 2880 voltiamperes. Para el caso de las potencias totales, la aparente sería 8640 voltiamperes, la potencia promedio serían 5184 watts y para la potencia reactiva serían 6912 voltiamperes reactivos. Ya por último, nada más tendríamos que calcular el factor de potencia, el cual es simplemente la potencia total entre la potencia aparente total. Y esto como valor nos da 0.6 de factor de potencia. Y serían todos los cálculos a realizar. Espero haya sido de su agrado y muchas gracias. Nos vemos en el siguiente video.